Buenos días, mis hermanos, mis amigos. Hoy es 22 de julio 2026. Estaba eh, recordando lo que cada uno de ustedes dicen cuando oran, cuando comentamos lo bonito de un café con Dios. Cómo despertar en la mañana, tener un tiempo para disfrutar con alguien esta vida plena que Dios nos da. El cristianismo, gozarlo desde muy temprano, comunión, alegrarnos, reír, ser solidarios con con el sufrir de otros, involucrarnos emocional, sentimental, financieramente con aquellos que padecen, con aquellos que sufren. Y esta sala que ya va a tener 6 años nos ha traído mucha bendición, nos trae cada día mucha bendición. Hoy vamos a leer un poquito en Marcos capítulo 13. Déjenme comenzar aquí con los primeros versículos, Marcos capítulo 13, comenzando desde el versículo 1. Dice: Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves estos grandiosos edificios? Contestó Jesús: No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Imagínense algo que algunos de los discípulos no estaban tan familiarizados con Jerusalén. Ven la majestuosidad del templo y el orgullo que eso constituía para los judíos de entonces, ¿no? Los israelitas. Y que Jesús diga: mira, esto no va a quedar ni siquiera una piedra que no sea derribada. Y uno piensa en los terremotos que hemos sufrido aquí en Venezuela este mes, sí, el mes pasado, el 24 de junio. Dice: no quedará piedra que no sea derribada. Y eso le empieza a sonar a uno más de una manera diferente, ¿no? Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal que está a punto de cumplirse? Y Jesús empieza diciendo: mire, tengan cuidado que nadie les engañe. Respetando el texto nos ofrece el registro de esta conversación, que tiene como centro los edificios del templo en Jerusalén. Y los discípulos le dicen: mira qué bonito el templo. Eh, Quizás el orgullo un poquito, la satisfacción que se sentía entonces. Y Jesús les anuncia que ese templo será derribado. Cuando ya regresan, entonces los discípulos, estos discípulos que estaban acompañándole, le dicen: dinos cuándo sucederán esas cosas. La pregunta tiene un origen eh, real, un origen preciso, eh, y debe tener una respuesta de esa misma naturaleza. El origen es el anuncio que Jesús acaba de hacer con respecto al destino de esas edificaciones. Y la pregunta es: ¿cuándo va a pasar esto? Digo esto porque desde que yo me hice cristiano hace más de 40 años ya, yo he escuchado tantas cosas con respecto a este texto, que también está en Mateo 24 y también está en Lucas 21. Este, y siempre lo atribuyen a algo que está pasando. Bueno, hay un rumor de guerra, una catástrofe natural. Entonces dicen: mira, aquí ya está listo. Estamos esperando que en Caracas pasara eso, a Caracas. Y los otros 200 países, ¿cómo cuadra la profecía ahí, no? No, la pregunta es específica. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Es los edificios del templo. Cualquier cosa que hoy día digan, utilizando este pasaje, para explicarlo en un evento contemporáneo, está distanciado de lo que es
el origen de la pregunta y la naturaleza de la respuesta. ¿Sí? Ahora, no quiero hacer aquí una cuestión muy profunda, porque se trata de llevarnos algo para que este día nos ayude, ¿no? Sin embargo, Jesús sí les anuncia, hay rumores de guerra, de terremotos y tal, pero recuerden que es relativo a la destrucción del templo que sucedió en el año 70 de esta era. ¿Sí? Entonces Jesús les anuncia que no solamente el edificio va a ser destruido, sino que también ellos van a ser llevados a la cárcel, también eh, van a sufrir ellos mismos las presiones de esos días. Y una de las cosas que él dice es que no pasará esta generación hasta que eso suceda. ¿Sí? Es interesante porque también en Marcos solamente hay dos, digamos, intervenciones largas, dos discursos extensos de Jesús. Lo demás cosas son enseñanzas muy precisas, muy focalizadas y tal, pero estas las dos enseñanzas, decía, los dos grandes discursos de Jesús está en Marcos 4, que fue a los discípulos, que tenía que ver con parábolas, las parábolas, y de Marcos 13. En el primer discurso, el Señor Jesús comienza hablando del reino, del comienzo del reino, porque inclusive las parábolas que usa son de semillas que se siembran y crecen. Y todo comienza con la semilla. La semilla germina, brota y crece. ¿Ok? Así comienza todo, con una simiente, una semilla. ¿Ok? Y luego el segundo discurso, que es habla de cómo el reino llega a su plenitud. ¿En que En la venida del Hijo del Hombre. Recuerden que desde que comenzamos el principio de la lectura de Marcos, el evangelista dice Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan anuncia la venida del Hijo de Dios, enderezando su senda y preparando camino para él. Y luego Jesús, en el primer discurso que dice, en las primeras palabras que dice, él dice, el tiempo se ha cumplido, así que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sí? Hace un par de días nuestro hermano Gustavo nos indicaba que el Evangelio tenía que ver con ese reino que llegaba, con ese reinado que Jesús viene a establecer. ¿Ok? Y esto es más o menos lo que está aquí, la llegada misma, que fue lo que en la mitad del Evangelio, en Marcos capítulo 9 dice, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venir con poder. Y aquí tenemos al rey. ¿Ok? Yo quiero hacer más énfasis en los últimos versículos, porque creo que me queda mucho tiempo que ya tengo hemos pasado aquí. Este, dice en el versículo 29, dice, así también ustedes, cuando vean estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Eso es el 29. ¿Sí? Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Están hablando ya de la venida del Hijo del Hombre. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mira el que es el mensaje de hoy. Estén alertas, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. El momento de la venida del Hijo del Hombre. Espiritualizando y llevando nuestra vida ahorita, tú no sabes ni siquiera tu momento. Ahorita cuando nuestro hermano Irene oró, le dice gracias por el milagro de la vida. Mira, que estemos vivos, ya eso constituye un milagro. Viendo la gente caer a nuestro lado, las cosas que pasan, las cosas atmosféricas, la salud, accidentes, cada cosa que pasa. El que estemos vivos, uno lo da por sentado toda la mañana, pero oye, estoy vivo.
Estoy hablando con ustedes, hemos reído hoy, nos hemos, digamos, hecho un abrazo virtual pero bonito. Dice, vigilen, tú no sabes la hora, dice. Es como, entonces, hablando de la verdad aquí una comparación, es como un hombre que sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos. Cada uno con su tarea y le manda al portero que vigile, vigilar, pendiente, atentos. Mire cómo dice el versículo 35, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Y luego se termina, los que les digo a ustedes, se lo digo a todos, manténganse despiertos. Entonces, esto que estaba diciendo a ellos, fíjate, el Marcos 4, él les habla a sus discípulos, una enseñanza más o menos privada, ¿no? Y les habla de cómo comienza el reino. Ahora, este discurso está hablando del reino, pero ya relacionado con su propia venida. Y lo único que lo dice es manténganse atentos. ¿Qué significa mantenerse atentos? ¿Ok? Para mí significa, para mí, primero, escuchar la amonestación, escuchar la exhortación, la enseñanza. Mantenerme despierto es guardar esa palabra, guardar esa enseñanza, obedecerla, ponerla en práctica y mantenerme en esa condición de atención, de escucha, pero también de obra y de santidad. Porque sí, espera de nosotros santidad, espera trabajo, hay cosas que espera de nosotros que tenemos que hacer. Entonces, el estar atento como administradores de la multiforme gracia de Dios significa eso, ¿ok? Hablar conforme a la palabra. Ayer anoche hablábamos que hay una piedad que no es auténtica. Bueno, tener una piedad auténtica, hablar la palabra, ser santos, ser fieles a lo que la Escritura nos dice. Eso es estar atento, pero primero comienza con recibirla. La has recibido, es una realidad en tu vida. Vives cada día en esa esfera de bendición, en esa esfera de información buena recibida y de entrega, de respuesta sublime, de respuesta verdadera a ese mensaje. Yo creo que Jesús, al instaurar su reino, Él está diciendo, mire, manténganse despiertos a eso. Cuando que Jesús también quiere reinar en la vida tuya, ven, estás atento, lo has recibido, recibiste la palabra, o es solamente un fanatismo temporal, una emoción temporal. Eh, no te conformes con lo poquito sino profundiza en tu relación con Dios y con su pueblo. Y todos juntos, entonces vamos a estar alertas, despiertos, esperando el advenimiento del Hijo de Dios en la vida de todos nosotros. ¿Ven? Que el Señor me lo bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por esta comunión, por tu palabra. Es tu palabra que nos instruye, nos persigue, nos llena, Señor. Gracias por la instrucción de cada día, por los hermanos que nos instruyen, por la vida de cada uno de ellos, por la santidad de este grupo. Te pedimos, Padre, que nos mantengas así, que la alegría, la solidaridad, el empeño, la fidelidad se fortalezca en nuestra comunidad, Señor. Bendice a cada uno de estos hermanos, de estos hijos tuyos, en cada país, en cada ciudad donde está. Y conviértenos, Padre, en una bendición para las comunidades, para las iglesias donde nos toca servir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.